Historias de un paramédico en el podcast. Hola amigos, mi nombre es Víctor Sánchez y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a su podcast, Historias de un paramédico. En este capítulo les quiero hablar un poco del COVID. Ya son 2 años en los cuales la humanidad vive dentro de esta pandemia. Las cosas han cambiado para mucho y siguen cambiando cada día. Les platicaré en dónde estamos actualmente. Estamos en una nueva cepa de este virus que está haciendo estragos por todo el mundo. Y además les contaré de un caso, un ejemplo de vida de un amigo que luchó con el COVID y que todo parecía ser una gripita más al inicio y todo lo que llegó a complicarse. Agradezco nuevamente el tiempo que se toman por escuchar cada capítulo, además de cada comentario que nos dejan, que para nosotros pues es algo muy bueno para seguir grabando estos capítulos. Amigos, bueno, pues a principios de enero del 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo coronavirus que fue denominado el COVID-19, que es transmisible de un ser humano a otro. Entonces esto causó que se empezara a investigar cuáles eran los efectos que iban a tener. Y fue notificado por primera vez en la provincia de Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Desde entonces se empezó a vigilar cada vez su avance. Pocos días después se declaró una pandemia porque ya se empezó a presentar en muchísimos países, donde se le empieza a pedir a la población una serie de medidas para evitar los contagios, ya que se empezaron a saturar los servicios de médicos de emergencia y rápidamente las muertes empezaron a ser cada vez más y pues empezaron a tomarse un poquito de medidas algo drásticas. De las primeras medidas que empezamos a ver fueron que se empezaron a implementar en la población, evitar lugares muy concurridos, por eso muchos eventos masivos fueron cancelados, el uso de gel antibacterial, la toma de temperatura en algunos lugares, darle importancia a la sana distancia, o sea, entre la menor existiera una aglomeración de las personas, pues esto iba a ser mucho mejor. Y hicieron mucho énfasis desde un inicio el uso del cubrebocas, que creo que era y actualmente es de las principales armas que tenemos para evitar un contagio. Cada vez fue más frecuente en todos los países, aunque pues también es cierto que lamentablemente en México no se le dio la misma importancia con la cual otros gobiernos quizás le pidieron a sus ciudadanos que lo utilizaran día a día. El primer caso que se registró en México fue el 27 de febrero del 2020. Ese primer caso fue multiplicándose rápidamente y llegando al país prácticamente en las próximas semanas. Esta infección empezó a atacar principalmente vías respiratorias, por lo que muchas personas empezaron a llenar las salas de urgencia, tomando en cuenta que esa época en la que llegó a México era una época fría, donde las enfermedades respiratorias pues son algo comunes, y la llegada de este virus pues hizo que se incrementaran más estos problemas. Las tomas de oxígeno en los hospitales eran insuficientes, muchas personas incluso empezaron a buscar concentradores de oxígeno o equipos de oxígeno para poder tenerlos en casa, cuando ya los hospitales estaban completamente llenos y no era posible obtener una cama de hospital para algún familiar. Cada ciudad en México en esos momentos ya estaba librando su propia batalla. El sector de los más afectados fue el sector salud, que pues eran quienes estaban más expuestos a aquellas primeras semanas y pues se implementaban algunas medidas, íbamos aprendiendo poco a poco, entonces la protección poco a poco se fue incrementando. Pero aquí en Monclova, Coahuila, que es donde yo vivo, se vivió un brote en el principal hospital que tenemos, en el hospital del IMSS, la Clínica 7. Poco a poco se empezaron a infectar muchos trabajadores, enfermeros, doctores, trabajadores de otras áreas,
Incluso lamentablemente muchos de estos compañeros llegaron a perder la vida. A estas alturas creo que todos ya tenemos quizás familiares o amigos que pasaron un mal momento por una infección de COVID, o incluso también ya tenemos algunos más que hemos perdido seres queridos. Un frente de la ciencia empezó a atender a todas esas personas enfermas y otro frente de la ciencia trataba de luchar minuto a minuto para desarrollar una vacuna que evitara que los contagios fueran más agresivos. Cada laboratorio empezó a trabajar por su cuenta con la intención, pues, cuanto antes tener una vacuna. Empezamos a notar cambios también en las actividades diarias. Empezaron a cerrar muchos negocios, escuelas y todo aquel lugar que no fuera una actividad esencial. Las escuelas empezaron a tratar de tener clases en línea, tratando de echar mano de las nuevas tecnologías. Fueron y siguen siendo una gran herramienta porque actualmente hay algunas escuelas que regresaron a clases, pero también hay muchas que aún siguen a la distancia trabajando con sus alumnos de todas las edades, desde el preescolar hasta lo profesional, la universidad. Aunque para todos pues no es tan sencillo quizás tener el acceso a estas tecnologías, creo que fue y sigue siendo una de las mejores opciones cuando por motivo de salud pues no se puede estar en un aula junto con todos los compañeros y docentes. Las empresas y negocios que mantuvieron abierto empezaron, ¿se acuerden?, a tener o implementar algunos filtros que en su momento esto se pensaba que sería un buen muro de contención para el personal. En la empresa en la cual yo trabajo se empezaron a instalar estos filtros y esos filtros pues nos tocaba a nosotros estar en cada uno de los accesos para detectar si alguna persona presentaba algún signo o algún síntoma relacionado al COVID. Y al al ser detectados pues tratar de canalizarlos al sector salud para su respectiva prueba, identificarlos si en realidad era COVID o estaba pasando por algún otro tipo de infección. Creo que estas pruebas actualmente son la única forma de confirmar la infección, por eso es, ante una sospecha, realícense una prueba. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Lamentablemente muchas personas ocultan su malestar con frases de es que fue el cambio del clima, es que me mojé ayer, fue porque dormí con el abanico toda la noche y se puso fresco, y un sinfín de excusas más. Creo que deben de conocer gente así, o quizás ustedes han utilizado alguna frase de estas cuando amanecemos con algún problemita de garganta o algo de escurrimiento nasal, que es algo muy comúnmente de lo que sucede. Creo que lo más noble que podemos hacer como personas es avisar cuando nos sentimos mal, preocupándonos así por la salud de los demás, pensando que quizás es cierto, quizás yo pueda tener síntomas leves, pero si yo me cuido y me detecto, pues puedo evitar que más personas se infecten y que quizás alguna persona no la pase mal más adelante, o por qué no, quizás incluso alguien pudiera llegar a perder la vida por una imprudencia de nosotros. Un caso que les quiero platicar es un caso de un amigo en la empresa que vivió una dura batalla con el COVID. Como les decía, nosotros en la empresa acudimos a los filtros. Esto lo hacemos una hora antes de que el personal ingrese a las instalaciones, que es la hora de entrada. Por poner un ejemplo, hay un personal que entra a las 7, pues tenemos que estar desde las 6 de la mañana en el filtro. Hay otras personas que entran a las 3 de la tarde, bueno, pues tenemos que estar a las 2 en ese filtro. Y personas que entran a las 11 de la noche, pues tenemos que estar a las 10, una hora antes de cada una de estas entradas. Recuerdo que un día cerca de las 2 de la tarde, ya a punto de subirme a la ambulancia, ya la había aprendido incluso, llega mi amigo a solicitar algo de medicamento, ya que tenía síntomas parecidos a una gripa. Recuerdo que me bajo de la ambulancia, lo saludo y le pregunto qué se le ofrecía, qué le estaba pasando. Y él me menciona que 2 días antes había estado haciendo unos trabajos, se había expuesto un poquito al sol y también durante esas actividades se había mojado, y que probablemente esa era la razón por qué aquel día había amanecido con algo de escurrimiento nasal, dolor de garganta, cuerpo cortado,
signos característicos quizás de una gripa de las cuales conocíamos como una gripa cualquiera. Recuerdo que le di medicamento, le dije, bueno, pues como quiera, trata de revisar, si no tienes cambio, trata de hacerte una prueba. Apenas eran pocos casos que teníamos en la ciudad. Y así nos despedimos. Así fue como fue un contacto ahí, una plática algo rápida, porque nosotros teníamos que acudir a aquel filtro aquella tarde. Días después, amigos en común platicando en estos filtros de acceso, me preguntan que si ya había, que sí, que ya les habían confirmado que había dado positivo nuestro amigo y que ya estaba en un hospital, que ya estaba internado. Después de esa noticia, pues tratamos de mantenernos expectantes a la evolución que él tenía, la cual poco a poco se fue deteriorando hasta conocer que había entrado en coma. Wow, una dura batalla que él estaba enfrentando, al igual que miles de mexicanos ya en ese momento y millones de personas en el mundo. Pasaban las semanas y las noticias pues seguían siendo las mismas. Seguían él en coma y solo quedaba pues seguir esperando mientras el personal en el hospital hacía todo lo posible, tanto por él y por los demás pacientes que poco a poco fueron llenando cada uno de los pisos. Ese hospital, la Clínica 7, fue reconvertido a un hospital COVID. Esto quiere decir que todas las personas que empezaron a recibir en ese hospital eran exclusivamente personas que estaban pasando por una infección de COVID, y personas que tuvieran algún otro tipo de problema pues eran canalizados a otros hospitales para que les dieran su atención. Entonces ella se encontraba pasando días difíciles ahí en la Clínica 7. Siguen pasando los días hasta que nos enteramos que ya lo habían entubado. Que eso se refiere que ya lo habían extubado, ya le habían retirado a él el tubo, ya le habían quitado el tubo a través del cual lo conectaron a un ventilador, por lo cual ya al hecho de que se lo habían retirado, pues esto nos daba muy buenas esperanzas, porque ya se encontraba él respirando por sí solo y ya no necesitaba de esa máquina que estuviera metiendo aire a sus pulmones. Esto fue de mucho alivio para muchos, saber que alguien había ganado esa batalla por ese momento, y ahora venía otra parte importante, la recuperación. Hasta ahí supimos mucho de este caso de nuestro amigo. Pasaron los meses y creo que como un año después de su evento, me lo vuelvo a reencontrar nuevamente en el servicio médico de la empresa, pero ahora pues sí con una alegría al verlo plenamente recuperado, y nos cuenta un poco de todo lo que vivió, de su experiencia con ese COVID que se presentó de inicio como una gripa cualquiera, del cómo esa pequeña gripa fue evolucionando y días después fue trasladado dentro de una cápsula a bordo de una ambulancia al hospital. ¿Quién diría que ese sería su último paseo por las calles de Monclova durante mucho tiempo? Dejó su salud en las manos del personal médico y de Dios, y ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos para mantenerlo con vida. Después de que despertó del coma, uno de los regalos que tuvo por parte del personal fue poder hacer una videollamada con su familia, los cuales vivían desde lejos la angustia de que él estuviera solo dentro de un hospital. Y en sus palabras ahora son: a seguirnos cuidando, no hay más. Entonces, ¿cómo me encantaría que todos los casos graves de COVID terminaran así? Que si bien la gran mayoría de estas infecciones son leves y van a seguir siendo leves, aún así hay quienes han pasado a un estado crítico, y las posibilidades cuando llegan a estos estados bajan considerablemente. Actualmente la población en México mayor a los 15 años de edad ha tenido acceso a vacunas, que hay algo que dejar en claro. Es que estas vacunas no van a curar el COVID, ni tampoco van a evitar que una persona se infecte, pero lo que sí hacen es ayudar en mucho para preparar el cuerpo, y que si el día de mañana tenemos esa infección, pues esta no se desarrolle de una manera
de una manera grave. El mexicano casi por naturaleza es terco y existen muchas personas que por diferentes motivos, tanto creencias conspirativas o conspiraciones o simplemente la nula confianza en las vacunas, decidieron no vacunarse. Hoy la mayoría de esas personas, o la mayoría de las personas graves que se encuentran en los hospitales actualmente, lamentablemente son personas que decidieron que no querían vacunarse. La única cosa que les puedo decir es de que es mucho mejor estar vacunado a no estarlo cuando estamos de cara a cara a este virus. Hoy en enero, o iniciando este 2022, vivimos una nueva ola de infección del COVID por una de sus múltiples variables que ha presentado, y la actual es la denominada Omicron, una variante mucho más fácil de contagiar, lo cual está provocando que los casos día a día se multipliquen y se han disparado por todo el mundo. En México, una de las cosas que se ha hecho mal durante toda esta pandemia es la detección. Muchas personas optan por no acudir a realizarse pruebas por temor a que les digan que son positivos a COVID, y esto causa quedarse algunos días en casa. Creo que a lo mejor no analizamos que es mucho mejor quedarnos en casa a pasarla quizás en un hospital. Entonces es algo que tenemos que pensar muy seriamente. Quienes sí desean hacerse pruebas se topan con otro problema, que en el país lamentablemente también es algo muy difícil tener acceso a estas pruebas, porque en ocasiones simplemente nos dicen no, porque no cumples con los requisitos o los síntomas para poder hacerte la prueba, aunque así te hayas sentido mal, tenga las dudas, o que tú estuviste expuesto ante alguien que sí dio positivo. Entonces muchas veces escuchamos ese no en la parte de las vacunas que está haciendo el gobierno. En otras ocasiones, como actualmente pasa en el centro del país, son muy pocas muestras las que se toman. Ahorita hay una gran demanda y las pruebas son muy escasas. Pareciera que a final de cuentas a los gobernantes les conviene decir que hay pocos contagios antes de hacer todas las pruebas que en realidad se necesitan. Creo que el número de positivos no debe ser ningún problema, así sea 1 millón al día. Lo que sí necesitamos es de que saber quiénes están infectados y quiénes no. Cuando nosotros sabemos que estamos ya con este virus, que muy probablemente nuestro cuadro va a ser leve, pero yo ya sé que estoy infectado, eso va a evitar que yo lo pueda seguir propagando con mis familiares o amigos. Aún así, México, aunque son pocas pruebas, cuenta con ya más de 4 millones de casos registrados y más de 300,000 muertes oficiales. Creo que a mi punto de vista estas cifras serían mucho mayores si se hicieran en realidad todas las pruebas que se ocupan. Hace unos días recibí una llamada de mi hermana para avisarme que mi cuñado había dado positivo a COVID. Al ser una persona con la cual conviví hace algunos días, rápidamente traté de hacerme prueba. Él está pasando su COVID en casa junto con toda su familia, con mi hermana, mis sobrinos. Afortunadamente todos ellos están bien, síntomas muy leves como un resfriado común, pero afortunadamente se dieron cuenta que el COVID estaba con ellos y empezaron a actuar rápido. En mi caso, yo traté de acudir rápidamente a hacerme una prueba. Decidí hacerme la prueba en particular, ya que actualmente el IMSS se ha convertido en un caos aquí en Monclova. Mucha gente ha tratado de acceder a las pruebas. Y muchas personas, así como yo, opté por hacerme esta prueba en un laboratorio particular. Afortunadamente el resultado que me entregaron fue negativo. Esto fue un gran alivio tanto para mí y para mi familia. Aún así no bajamos la guardia, tenemos que seguirnos cuidando. Hoy precisamente recibí también algunas llamadas de algunos amigos, los cuales tengo meses sin ver, pero que ellos actualmente se encuentran ya en esta batalla con el COVID. Algunos otros están en sospecha
Algunas dudas hemos estado aclarando con cada uno de ellos. Todos ellos, quienes están ahorita con la sospecha, están listos para hacerse prueba, y deseo de todo corazón que esa prueba sea negativa, y en caso de ser positiva, que ya lo platiqué con ellos, no se asusten. Probablemente ese cuadro que ellos presentan ahorita, cuadros muy leves, síntomas muy leves, eso sea el COVID que van a vivir ellos. Pero sí, la importancia de saber es que si en alguno de estos casos llega a dar positivo, pues no lo transmitan a más familiares o amigos que pudieran vérselas un poco más difícil. Por eso, amigos, creo que hay que seguirnos cuidando, y aún así probablemente terminaremos infectados. Hay una gran posibilidad que esa infección llegue el día de mañana con nosotros. Queda mucho tiempo probablemente dentro de esta pandemia, de la cual nos toca seguir aprendiendo y cuidándonos a la vez. Quisiera agradecer a cada una de las personas que día a día trabaja con pacientes que son asociados al COVID, desde la detección en algún filtro, tomando alguna muestra de laboratorio, trasladando pacientes a los hospitales, y muy especial para todas las personas que se encuentran dentro de los hospitales, atendiendo directamente a tantas y tantas personas que se encuentran grave por este COVID. Que estas olas de contagio son difíciles para todo el personal. La tranquilidad de hace quizás algunas semanas, algunos meses, apuntaba que venía un problema serio y en el cual ya estamos metidos. Y esto pasa en todo el mundo. Creo que ya veíamos venir este brote cuando se avecinaban o se aproximaban estos meses de frío. Se combinó con esta nueva variante de Omicron y estamos viviendo un repunte muy acelerado. A la distancia les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que hoy están luchando y conviviendo con el COVID, ya sea en algún hospital o aislados en casa. Quienes gozan de salud, síganse cuidando mucho. Y si Dios lo permite, nos escuchamos en el próximo capítulo de Historias de un Paramédico. Mi nombre es Víctor Sánchez y nos vemos en el próximo. Saludos.